Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias, Facu. Mi nombre es Vanessa, soy Vanessa Barreiro de Fundación YPF, trabajo en el área de educación de la Fundación. Y bueno, la verdad que es un gusto poder saludarlos y que estén hoy acá presentes. Quiero contarles un poquito el marco de la actividad, así rápidamente damos inicio al trabajo con nuestro equipo de especialistas en el área de matemática. Les cuento que desde Fundación YPF trabajamos mucho en el nivel secundario, al menos es la parte que nos toca, que me toca y también a Facundo por ser parte de una organización aliada que es la Fundación Voz. Tenemos un programa, que es el programa marco de todas las actividades, que se llama Voz y la energía secundaria. Quizá ustedes lo escucharon o alguno tuvo alguna participación en alguna otra instancia, pero tiene diversos programas. Les cuento muy rápidamente. Trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con las metodologías activas. Particularmente ponemos foco en la enseñanza y el aprendizaje basado en proyectos, pero también otras más, poniendo al alumno como protagonista de todo su proceso de aprendizaje. Trabajamos con diversos contenidos educativos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo en la fundación, que están vinculados con las metodologías activas y con las áreas de química, física y biología. Y este cuarto contenido, que es el que vamos a trabajar en el día de hoy, que les vamos a presentar y que incluso les vamos a hacer llegar también para que ustedes puedan tenerlo. Se trata de matemática, de la enseñanza y el aprendizaje basado en problemas matemáticos, que es todo lo que vamos a recorrer en el día de hoy. Tiene este contenido una introducción de una especialista en el área que se llama Carmen Cesa, que es quien, bueno, parte, digamos, de la tutoría de este material, y está desarrollado por María Paula Trigini, Cecilia del Cortarza, que están aquí con nosotros, y Débora Sanguinetti, que hoy no va a estar, pero que también es autora del libro. Quiero contarles también que todo este programa Voz y la Energía Secundaria lo realizamos en alianza, como les decía antes, con la Fundación Voz, y siempre trabajamos muy de la mano de los ministerios de educación provinciales, que son los que nos permiten poder llegar a ustedes, y trabajamos muy de la mano de las escuelas y de sus profes, que son quienes conocen la realidad del día a día. Así que quiero comentarles que el material que les vamos a hacer llegar es un material para que ustedes puedan contextualizar y puedan darle marco y puedan reelaborarlo según sus diferentes realidades. Seguramente con el correr del tiempo, en unos meses nos volvamos a contactar para preguntarles algunas opiniones, repercusiones y que nos puedan también hacer sugerencias y mejoras que ustedes puedan darnos al respecto. Quiero, antes de darle la palabra a Facu, pedirles por favor que tengan muy, pero muy en cuenta a la hora de registrarse en la asistencia, que pongan muy, pero muy claro todos los datos de la institución para que realmente podamos hacerles el envío y que les llegue el contenido. Recuerden que vamos a enviar un ejemplar para la escuela y uno para ustedes para que lo puedan tener. También se lo enviamos mail, en el mail que yo les mandé estaba adjunto, pero queremos que lo tengan de manera física, así que ese es un aviso para el momento de la inscripción. Quiero darle la palabra a Facu para que pueda presentarse y después ya presentamos también a Paula y a Cecilia. Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas. Tengo mal internet, así que voy a intentar hablar poco, así grabo, que es lo importante que tengo que hacer hoy y pasar el registro. Agradecerles por estar, por participar. Como bien decía Vane, junto a Fundación YPF ya venimos trabajando desde hace 6 años, creo, impulsando diferentes tipos de iniciativas, Ujú. eh, todas enmarcadas nosotros perseguimos una misión que se llama transformar la escuela secundaria y caminando en esa misión y caminando también un poco una mirada transformadora de la educación que esté más vinculada a lo que sucede en cada una de las escuelas, pero no solamente a lo que van los intereses tal vez de nuestras organizaciones, sino también a producir herramientas y materiales que a ustedes les sean útiles dentro del aula, ¿no? Como siempre decimos, y si ya estuvieron en algún encuentro voy a repetirlo, y si no, como dice la señora Mirta Legrand, el público se renueva. Todo el trabajo que hacemos en conjunto y en alianza con Fundación YPF tiene como objetivo producir materiales que a ustedes les puedan servir como herramientas para, no sé si la palabra es mejorar, pero
para incorporar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, en esta oportunidad en la enseñanza y aprendizaje a través de los problemas matemáticos. Claramente no soy especialista en matemáticas, por eso está Ceci Estampau acá en este taller, pero sí nos parece súper importante eso, ¿no? Que el material que reciben, que el material que descargan, que es gratuito, y también nosotros buscamos que sea gratuito, que pueda ser, ustedes lo pueden difundir y compartir con compañeros y compañeras que inclusive tal vez no estuvieron en este encuentro, y lo van a poder descargar y lo van a poder utilizar de todas las maneras de igual forma. Siempre nos parece importante eso, ¿no? Que sea material de divulgación, que no sea un material cerrado, que sea un material que ustedes puedan adaptar a sus clases y a sus planificaciones, y por sobre todas las cosas que les brinde mayores herramientas, como dije anteriormente. No robarle mucho más tiempo, sí decir esto que es muy importante para que el material físico, porque también sabemos que para dar clases muchas veces el material físico es mejor que tenerlo en PDF en la computadora. Necesitamos que registren sus escuelas donde van a recibir el material. Eso lo quería decir, o sea, en el formulario está, pero yo no sé si ustedes dan solo clases en una escuela, en varias escuelas, y entonces me parece importante que ustedes pongan la dirección de la escuela en donde ustedes van a recibir el material. Y como dijo Vane, va a haber un libro que va a quedar o un cuaderno que va a quedar en la escuela y uno que va a ser de ustedes, ¿sí? Entonces, nos parece importante que a donde vayan más tiempo o a donde sepan que tal vez es más confiable que el material llegue, pongan esa dirección. También les vamos a pedir el código postal porque vieron que los envíos que hacemos desde acá hasta la provincia a veces necesitamos como información bastante específica. Así que por favor fíjense en el chat del Zoom que les voy a dejar ahora cuando termine de hablar el formulario para que completen. Y eso, nada más. La presentación a las chicas la querés hacer vos, Vane, que la haces mejor que yo, o... Sí, Dale, dale, no dale, hay problema, es lo mismo. Bueno, vamos ya a adentrarnos en el tema de hoy. Muchísimas gracias, como les decía antes, a todos por estar presentes, y voy a presentar a Paula y a Cecilia. María Paula Trigini, les voy a leer para leerles bien y brevemente su currículum. Es especialista en didáctica de las ciencias con orientación en matemática y profesora de matemática recibida en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia docente en secundario, en superior, y actualmente dicta clases en universidades nacionales en la formación inicial de profesores. Y agrego que no lo tengo acá, que está haciendo el doctorado. ¿No, Pau? Tarea compleja. Y María Cecilia de Cortázar, profesora de matemática de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente trabaja en investigación en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata como docente en el nivel secundario y universitario, y también se desarrolla como tutora del profesorado de matemática en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, quiero decirles que es un lujo de equipo, que valoramos mucho que estén aquí presentes, chicas, y les dejo la palabra. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Gracias, Vane y Facu, por la presentación. Primero que nada, agradecerles a todos y a todas que están acá presentes compartiendo el taller con nosotros. Y bueno, si les parece, voy directo a empezar con lo que nos convoca. Voy a presentar la pantalla. Si alguien me da un feedback si se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, primero contarles un poco, en el día de hoy estamos Ceci y yo, pero las autoras de esta propuesta y de todo lo que está surgiendo a partir de ella somos tres. Y en esta oportunidad, bueno, estamos Ceci y yo. La propuesta nuestra se llama Enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas, y con esta idea de fondo, las tres autoras produjimos un libro que vamos a tratar de acercarlos un poco a todos ustedes a cuál es la propuesta de este libro. La idea para este taller está dividida en 3 momentos. Anticipo un poquito lo que vamos a
realizar en cada uno de ellos. El primer momento de trabajo que bueno, ya está ocurriendo es la presentación un poco de nuestro equipo de matemática y también de Vane y Facu, y también trabajar un poquito sobre el enfoque de enseñanza y aprendizaje que subyace en el libro, o sea, qué entendemos nosotras por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. Vamos a poner un poco más de palabras a cuáles son las ideas que están detrás de esto. Después un segundo momento en donde vamos a compartir un poco la versión digital del libro, que como ya les dijo Facu, se puede descargar de manera gratuita, tanto de la página de la Fundación YPF, creo que también está en la página de la Fundación Voz. Por ahí, Facu, si lo tenés ahí a mano, sí, ahora les mandar el mando el link. Dale, buenísimo. Así que vamos a recorrerlo un poquito, contar un poco la cocina de ese libro, qué nos motivó, qué nos entusiasmó para armarlo, y cómo está organizado, que a veces tener de primera voz de los autores cuáles son las ideas con las cuales organizaron el libro nos va a ayudar un poco a entender un poco el libro y la producción en sí. Y a modo de ejemplo, en el tercer momento, la idea es meternos con un problema que está en la segunda propuesta del libro, y abrir un poco un espacio de intercambio en torno a él, hacer un análisis escueto, porque la realidad es que no tenemos mucho tiempo, pero abrir un poco a que ustedes nos cuenten sus experiencias con problemas de ese tipo, y también contarles cómo armamos ese problema, cuáles eran las ideas, y más o menos, que sí, todas las propuestas que están en el libro nosotras ya las implementamos en la escuela secundaria, entonces contarles un poquito cómo fue nuestra experiencia con esos problemas, y bueno, ver qué recepción tiene de parte de ustedes, y que también nos cuenten un poco su experiencia con problemas del estilo. Pero bueno, ya al llegar al tercer momento se va a quedar un poquito más claro a qué nos referimos. Entonces, para empezar, hablar un poco de qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. Como todos ustedes saben, pensar ya la clase de matemática, cómo uno concibe la clase de matemática y la matemática como disciplina en sí, se pone en juego en cualquier propuesta de enseñanza. Entonces, una primera cuestión que nos interesa socializar es que nosotros pensamos a la matemática, a la producción matemática, como producto de un espacio social, histórico-cultural, o sea, está asociado a un tipo de producción de esta disciplina que no es, que tiene un contexto, y que en función de ese contexto se van delineando las distintas producciones. En ese sentido, también pensamos a la clase de matemático como una comunidad de producción de conocimiento, en donde a partir de alguna propuesta que presenta el docente, se producen intercambios referidos a esa situación, y estas idas y vueltas y intercambio entre docentes y alumnos, para que se produzca esta movilización de conocimientos, la propuesta del docente tiene que traer un tipo de trabajo que nosotros le decimos trabajo intelectual de los estudiantes. ¿Qué queremos decir? Que los desafíe cognitivamente a cada uno de los estudiantes que están en esa clase, y que ellos puedan apropiarse de ese problema y que les presente un desafío. Esta propuesta de pensar a la clase a partir de problemas que sean un desafío para el estudiante, pero a la vez sean posibles de abarcar, la apuesta está en que a partir de la interacción con ese conjunto de problemas, los estudiantes puedan construir conocimiento con sentido. Entonces, a partir de estas primeras líneas que nosotros, por las cuales nosotros concebimos a la enseñanza del aprendizaje de la matemática, nos hicimos algunas preguntas y algunos interrogantes que queríamos compartir, no para responderlos, sino para dejarlos abiertos durante todo este encuentro, y ir viendo de qué manera se puede pensar en posibles respuestas, o algunas ideas, o algunas conjeturas para
dar lugar a las respuestas a estas preguntas. Entonces, comparto con ustedes cuáles son estos interrogantes. El primero es qué aspectos debemos tener en cuenta para que una situación, o sea, para que un enunciado con ciertas preguntas, se vuelva un problema para un conjunto de estudiantes en un determinado entorno. Esta pregunta está vinculada un poco con la idea de qué es un problema, y que un problema para una determinada clase puede no serlo para otra, y en ese sentido es el docente quien elige los problemas para su clase, con lo cual el entorno en donde esa situación o ese enunciado con preguntas se vuelve un problema va a depender de cómo ese conjunto de clase lo perciba o lo problematice. Otra de las preguntas que tenemos, que tenemos para compartirles es qué características debería tener un problema para que pueda ser utilizado como un recurso para la enseñanza. Es decir, cualquier problema matemático es un buen recurso para enseñar un determinado contenido, movilizar determinados conocimientos previos. Bueno, en un principio la idea es pensar, bueno, ¿qué debe tener ese problema o esa situación para que me permita enseñar algo en la clase de matemática? Otro interrogante es, ¿cómo podemos gestionar los problemas en el marco de la clase para potenciar la actividad matemática que se genera a partir de ellos? Seguramente todos ustedes ya sepan que cuando uno tiene un problema o un enunciado, la actividad matemática que se puede generar a partir de ese problema no viene solo dado por el enunciado. De hecho, el mismo enunciado muchas veces se termina negociando en la clase de qué me está pidiendo este problema, y muchas veces, a propósito de la gestión de ese problema, el docente va instalando nuevos problemas que surgen a partir de la interacción con esa situación, que también conforman la actividad matemática de esa clase. Entonces, no se trata solo de pensar el problema o el enunciado y las preguntas, sino también pensar en cómo se gestiona ese problema en el aula para que habilite determinada actividad matemática en ese aula. Otro de los interrogantes que tiene en vinculación con esto que fui abriendo es cómo podemos convertir la tarea de resolución de problemas en una oportunidad para desarrollar propuestas que favorezcan y enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, no estamos... los problemas tienen que estar al servicio de la enseñanza y del aprendizaje. La idea no es trabajar con problemas solo por el hecho de que mis alumnos resuelvan problemas, sino con un objetivo de enseñanza. Y última pregunta, ¿por qué es necesario incluir una instancia de reflexión junto a los estudiantes luego de resolver un problema? Y ya más adelante lo vamos a abrir un poquito más, pero no estamos pensando en una clase donde todo el tiempo con una situación y después hay como por ejemplo en la discusión colectiva a partir de las distintas resoluciones de ese problema, como por ejemplo cuáles son las sistematizaciones o cuáles son los aprendizajes que emergen del trabajo con ese problema. O sea, hay un trabajo de resolución del problema, pero también hay un trabajo de reflexión junto a los estudiantes sobre qué acciones llevaron adelante o qué acciones pudieron converger en resoluciones adecuadas o en relación a los errores vinculados al trabajo, porque acá no está en ninguna pregunta, pero lo agrego yo. Para nosotros el error también es una instancia que se puede volver de aprendizaje según cómo lo gestiona el docente en el aula, y además es parte de lo que sucede en el aula, con lo cual es importante ver a qué lugar darle a los errores y qué tratamiento se hace de los errores para poder de vuelta potenciar el trabajo, la autoestima y el aprendizaje de los estudiantes en la clase de matemáticas. Entonces, estoy hablando como mucho. ¿Alguien quiere preguntar algo antes que siga?
sigo, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones que fuimos abriendo en la primera diapositiva y la segunda diapositiva, que tienen que ver en cómo nosotros concebimos a la clase de matemática y a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, están como apoyados y referenciados con distintos autores de la didáctica de la matemática. Entonces, acá queríamos como compartir con ustedes una de las citas que tiene el libro, es de Charnay, que pone un poco de palabras a cómo concibe los problemas en la clase de matemática. Entonces la leo para todos y van a ver que está en relación con lo primero que fuimos diciendo. El alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino también de resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Y es en principio, haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramientas para resolver problemas, cómo se permitirá a los alumnos construir el sentido. Solo después estas herramientas podrán ser estudiadas por sí mismas. Bueno, acá el autor un poco lo que pone en relevancia es que los conocimientos que un estudiante puede producir a partir del trabajo con problemas no refieren a resolver ese problema puntual, sino también a cómo ese conocimiento se pone a poner en juego en otras situaciones similares y cuán están preparados los estudiantes para reconocer que esas dos situaciones son similares, cómo adaptar ese conocimiento para otras situaciones nuevas. Por eso dice de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Bueno, esta cita fue inspiradora para nosotros, nos hizo pensar bastante, por eso decidimos hoy compartirla. Sí, un cachito. Entonces ahora voy a cortar un poquito la presentación porque lo que queremos hacer es mostrar un poco la versión digital del libro y mostrar un poco cómo están compuestas las tres propuestas que conforman el libro. Entonces voy a dejar de presentar, y voy a presentar la versión digital del libro. Ceci, ayúdame a ver si se ve bien. Todavía no lo veo yo, no sé los demás si lo ven. Yo estoy acá igual también, chicas, ¿eh? Nomás que apago la cámara porque si no se... No, pero si alguien ve la presentación, yo no la veo. No se ve. No, todavía no. Ahí está, ahí se está cargando. Ahí está, Pau, perfecto. Bien. Bueno, esta es la tapa del libro. Van a ver que cuando lo reciban en formato presencial, y acá me están surgiendo, perdón, cosas de mis hijos, esta es la tapa del libro. Van a ver que cuando lo reciban es muy linda la edición que tiene, el papel. Bueno, está toda la información inicial, y está lo que sería la tabla de contenidos, que es el índice, lo que normalmente se llama el índice. Acá está la presentación de Fundación Voz, y acá está la presentación de Fundación YPF, Fundación Voz. Acá está las palabras a las que refería Carmen César, que fue profesora mía y de Debbie. Ceci, no sé si vos la llegaste a tener de profesora. No, solo he hecho cursos con ellas, pero no, de profe no. Bueno, supongo que todos la conocen, pero bueno, es una y referencia. Además en la carrera la leí mucho, no sé si sí. profes de acá la leyeron también. Bien, sí, bueno, es un referente en nuestro país de didáctica de la matemática, que se tomó el trabajo de leer nuestro libro y armar un prólogo. Entonces, el libro tiene como una primera parte que tiene que ver con lo que fuimos desarrollando un poquito en la primera parte de la presentación de hoy, que es de cómo nosotros concebimos la matemática
como disciplina y la enseñanza del aprendizaje de ella en el ámbito escolar. Tiene un poquito de, bueno, tiene la cita de Yarnay que les compartí, y después tiene como una breve descripción de las distintas propuestas, que ahora vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, la primera de las propuestas tiene que ver con la enseñanza de las funciones mediante situaciones de modelización, y en particular está articulada a partir de una situación, que es la situación del calentamiento del agua. Los distintos problemas, bueno, todas las secciones, todas las propuestas del libro arrancan de elementos, en este caso, de la modelización en matemática y de trabajo con funciones en la escuela secundaria, y una breve descripción de cada uno de los problemas, cuáles son los objetivos. Como la primera propuesta está sujeta a la modelización mediante funciones, bueno, la introducción habla un poquito sobre estas cuestiones. Y lo que sigue de la propuesta 1, aparece en las estructuras generales un problema, que en este caso, fíjense que el subtítulo es ejemplo de problema que favorece la producción de un modelo. O sea, nosotros con este problema queremos ilustrar un tipo de problema. El objetivo no es que se casen con este problema en particular, sino que es un problema que nos sirve a nosotras para hablar de los problemas que favorecen la producción de un modelo. Entonces, el primer problema tiene que ver con una situación de, se pone a calentar el agua en una olla con determinadas características, se da un registro de tiempos y temperaturas del agua, y se hacen una serie de preguntas. No voy a detenerme particularmente en este problema, después aparecen distintas representaciones gráficas problematizando cuál es la representación gráfica que mejor se adapta a la situación, y luego del enunciado del problema aparece una especie de compartir nuestra experiencia con este problema y cuáles fueron las ideas que fueron objetivo para armar este problema, y un breve análisis didáctico que elaboramos nosotras para compartir con ustedes. Todo esto, como les estoy diciendo, tiene que ver con explicitar ciertas cuestiones que uno tiene en cuenta a la hora de elaborar un problema, y compartirlas con el lector para que se entienda mejor cuál es el objetivo del problema. Después aparece otro problema que también quiere ejemplificar un tipo de problema que en este caso implica la interpretación de un modelo, y se continúa con el modelo de calentamiento del agua. Acá aparece otra situación similar, pero, o sea, que atiende al mismo modelo de calentamiento del agua, pero con otras condiciones iniciales, etc. Y de vuelta al análisis, fíjense que acá, por ejemplo, en este apartado se incluyen algunas ideas para la gestión de ese problema, porque siendo coherente con lo que presenté al principio, para nosotros el enunciado solo no atrapa todo, entonces en el análisis didáctico y las orientaciones para los docentes que nosotros elaboramos, hay algunas ideas para enriquecer el trabajo con ese problema en la gestión del mismo. Bueno, acá aparece otro problema que también con la misma lógica, está el enunciado y después las orientaciones. Los problemas 1, 2 y 3 son problemas para ilustrar la interpretación, la producción y el uso de diferentes modelos de calentamiento del agua, y los problemas 4 y 5, que en este caso están juntos, son problemas que llamamos de reinversión de conocimiento, donde ya no se avanza en mostrar distintas actividades, sino que se sistematiza, se recupera lo visto con alguna variante muy pequeña que creemos que puede ser abordada por los alumnos con lo visto en los primeros problemas. Tal
problema 4 y el problema 5, y en el primer apartado, una cosa importante que yo no dije en la primera parte, es que para nosotros, o sea, tenemos un posicionamiento muy fuerte respecto al proceso de estudio y evaluación. El proceso de estudio y evaluación también es un proceso que tiene que formar parte de los momentos de enseñanza en la escuela. O sea, tradicionalmente el estudio queda relegado a la casa y de manera un poco solitaria y asociado a la tarea que me dijo el docente que tengo que hacer solo en casa, y para nosotros a estudiar matemáticas se aprende, con lo cual los docentes tenemos que encargarnos de enseñarlo, y entonces aparece, además de este posicionamiento y algunos argumentos más, algunas ideas en relación al estudio y algunas posibles tareas que se pueden desarrollar para que se aprenda, para que los chicos aprendan a estudiar. Y otra cuestión también muy vinculada al estudio es el proceso de evaluación. Como todos ustedes saben, la evaluación es una instancia donde nos brinda información sobre el estado de conocimiento de los estudiantes, pero también nos brinda información sobre nuestros procesos de aprendizaje, sobre lo que nosotros, sobre nuestros procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, lo típico, o una interpretación muy habitual es, no estudian nada, no saben nada, y bueno, y dejo todo del lado del docente. Es real que a veces no estudian, pero hay que ver de qué manera orientar el proceso de estudio para que no haya tanto desfasaje en la evaluación. Y la evaluación también como un proceso de acreditación. O sea, lo que voy a decir, todos ustedes tienen experiencia docente y seguramente ya lo saben, pero a veces lo voy a recuperar. Hay como una especie de evaluación que tiene que ver en evaluar qué conocimientos están disponibles en mi clase para poder encarar determinadas propuestas de enseñanza, después cómo va avanzando ese trabajo de la propuesta de enseñanza, y después si aparece una evaluación que está más ligada a la acreditación, que puede ser la típica evaluación escrita, o trabajo práctico, lo que sea, que eso sí viene más vinculada a la acreditación. Pero la evaluación es un proceso que está presente durante todo el momento, y no solamente en el momento que tomamos prueba. Bueno, acá aparecen distintas actividades para la evaluación, por ejemplo, un ejemplo de una actividad de evaluación de acreditación para el proceso de calentamiento del agua, una actividad de evaluación para el diagnóstico continuo, o sea, lo que serían un problema de reinversión, en donde si los chicos atraviesan ese primer bloque de problemas, construyen determinados conocimientos, y bueno, este problema que está acá sería como para reinvertir ese conocimiento ya transitado, y acá hay una especie de evaluación de diagnóstico inicial, que es para evaluar los conocimientos disponibles o los saberes disponibles de mi clase. Bueno, y ahí, bueno, hay todo un montón de actividades, citas. ¿Puedo agregar una cosita? Que este problema, que no sé si lo nombraste, pero lo pensamos, particularmente el modelo de calentamiento de agua, viendo articular un poco, Fundación Voz y YPF tienen otro material como el nuestro, pero de ciencias naturales. Entonces nosotros estuvimos viendo y se daba esta situación del calentamiento de agua, y bueno, nosotros pensamos, bueno, ¿qué potencial tiene la matemática atrás de este problema que nosotros podamos, digamos, trabajar con él? Desde la matemática, sin meternos profundamente en lo que es el calentamiento de agua en sí como fenómeno, eso se lo dejamos a las ciencias naturales. Entonces, pensando un poquito esa articulación entre ciencias naturales y matemáticas. Bueno, nada, agregar eso, y un poquito que, bueno, como creo que hoy dijo Pau también, estos problemas los pusimos en aula, entonces a veces también fuimos modificando algunas cuestiones de acuerdo a
bueno, nada, es lo que surgía en nuestras clases. Así que Y bueno, en eso nada, eso. recupero esto que trae Ceci, que me parece súper interesante, de que una secuencia, no existe como la secuencia ideal de problemas, sino que una secuencia de problemas es, bueno, un conjunto de problemas que los organizo con un determinado orden con el objetivo de que mis alumnos construyan determinados conocimientos, pero a la hora de poner en aula, la experiencia me va dando un feedback y una retroacción que me permite ir interviniendo en esa secuencia. O sea que la secuencia casi nunca está quieta. A ustedes les debe pasar que ponen en aula determinados problemas y al reflexionar sobre lo que pasó, los modifican. Entonces es como que hay siempre un ida y vuelta entre la secuencia y la implementación de esa secuencia, y esas sucesivas pasadas de una secuencia hacen que uno la vaya ajustando, o que la adapte a un determinado contexto escolar, o a un determinado conjunto de conocimientos previos de mi grupo clase, digamos. Es como que no es algo, digamos, impoluto, así que no se modifica, sino al contrario, es como un disparador para armar propuestas que se adapten al contexto institucional y de determinada clase. Por eso acá nosotros poníamos como que eran tipos de problemas que querían ilustrar determinadas características, sino que son el problema así hermoso que arma otro y yo lo llevo y funciona igual. No, la realidad es que cada docente es el que, o sea, cada uno de ustedes son los que mejor conocen a sus estudiantes, con lo cual esas adaptaciones que vayan haciendo seguramente promuevan el trabajo con esa secuencia y sea favorable para su grupo clase. Y esto que dice Ceci me parece re importante también, Ceci, menos mal que lo dijiste, que es la articulación con ciencias naturales. O sea, el modelo de calentamiento del agua está en otro de los libros de Fundación IPF de Ciencias Naturales, en donde el modelo de calentamiento del agua se usa, o sea, viene dado, y nosotras, uno de los objetivos que nos pusimos para armar esta primera propuesta es por qué el modelo de calentamiento es el que viene dado en Ciencias Naturales y qué argumentos puede dar la matemática para validar que ese modelo describe bien el calentamiento del agua. Por eso es importante tener presente que un modelo no es lo que pasa en la realidad, es una modelización, se hace un recorte de ciertas variables, se elige qué variables analizar, otras se ignoran, y entonces ahí aparece un montón de decisiones en el quehacer matemático que hacen que los estudiantes se posicionen frente al conocimiento de manera tal que pueden ir tomando decisiones e ir siendo consecuentes con esas decisiones que van tomando. Por ejemplo, un asunto controversial en la secuencia es que el primer problema, el punto de ebullición del agua, no es 100 grados. Entonces, eso es una concepción que emerge con el primer problema, es no, pero el agua hierve a 100 grados. Bueno, pero no siempre sucede que hierve a 100 grados, depende de determinadas variables, hierve a 100 grados en situación ideal, Ceci es la que sabe de esto, no yo tanto, y, por ejemplo, en el cuadernillo de Ciencias Naturales hay toda una experiencia en donde se problematiza cuáles son las variables que influyen en el punto de ebullición del agua. Nosotros con esa parte no nos metemos, pero sí van a ver que a lo largo de los distintos problemas tienen distintos puntos de ebullición, porque uno puede asumir que hay distintas condiciones iniciales de ese problema para las cuales tienen distintos puntos de ebullición. Bueno, eso trae bastante ruido en el aula, y es como que trabajar articuladamente tiene que ver con, bueno, esto que está en Ciencias Naturales, que se discute, se problematiza, también apareció en matemática, con una visión matemática, pero la idea es poder ir fortaleciendo determinadas cuestiones de distintas disciplinas, e ir complejizando las situaciones y las variables que están en juego. No sé si me olvido de algo, o ya paso a la propuesta 2.
Creo que estamos. ¿Estamos? ¿Cómo vamos de tiempos? ¿Bien? Sí, estamos bien. Bueno, esa fue la propuesta 1, que básicamente tiene que ver con el modelo de calentamiento del agua y está vinculada con el trabajo con funciones. Funciones, voy a decir algo que por ahí después surjan en el chat o algo así, pero que es funciones en general. Si bien los tramos que modelizan, que conforman el modelo de calentamiento del agua son 2 tramos lineales, no se espera que en la propuesta 1 los estudiantes ya sepan el trabajo con funciones lineales, sino que está como inmerso, si quieren, en lo que serían los contenidos de los distintos diseños curriculares o de los NAP, en lo que serían funciones en general, donde aparecen ideas de qué es una variable, cómo se lee un gráfico, cuál es la lectura global, cuál es la lectura puntual en un gráfico, y no, por ejemplo, en cómo hallar la pendiente de ese tramo lineal. No está puesto el acento en cuestiones propias de los modelos lineales, sino de funciones en general y el modelo de calentamiento del agua que se describe en la propuesta 1. Y en la propuesta 2, se está viendo, ¿no? La presentación. Sí. En la propuesta 2 aparece, acá a diferencia de la propuesta 1, no hay un contenido que atraviese a todos los problemas, sino lo que atraviesa todos los problemas es que todos los problemas están vinculados con una determinada representación gráfica. Y se problematiza un poco el trabajo con representaciones gráficas, más o menos creo que en el ciclo básico más que nada. Entonces, acá los problemas son independientes uno de otro, por decirlo de una manera, no conforman una secuencia, pero todos tienen alguna representación gráfica que se pone en juego. Y otra cuestión que aparece también en esta propuesta 2 es, acá de vuelta, se repite de vuelta la misma estructura del material. Aparece una primera introducción que habla sobre representaciones gráficas y cómo buscar información en un gráfico y problematizar todo lo que tiene que ver con lectura e interpretación de información en un gráfico. Se describen no sé qué dice, perdón. Se describen, está organizado, como se ve acá, en 3 bloques de problemas. Ahora los vamos a ver. Pero esos bloques de problemas no se relacionan el primero con el segundo con el tercero, no conforman una secuencia de problemas. Bueno, el primer bloque, que hoy nos vamos a dedicar un poco al análisis de uno de estos problemas, son problemas que involucran trabajar con gráfico de barras. Acá se habla un poco de diferentes estudios que se hicieron en relación a la complejidad de trabajar con representaciones gráficas. Este es el problema que después vamos a analizar, así que lo voy a pasar como medio rápido porque después le vamos a dedicar tiempo. Están los comentarios docentes a continuación de cada uno de los ítems, las anticipaciones que nosotras hicimos, y compartimos un poco la experiencia en la puesta en aula. Y acá agregando también muchos de los gráficos que están acá fueron tomados exactamente iguales del cuadernillo de naturales de Fundación Voz e IPF, y bueno, nosotras leímos nuestra impronta desde nuestra visión matemática, qué podíamos realizar con eso, qué potencial tenía matemáticamente para trabajar. Pero los gráficos, muchos son los mismos. Sí, los gráficos o las situaciones en sí fueron tomados, como dijo Ceci, de cuadernillos de ciencias naturales. No sé, por ejemplo, en el que se está viendo, es una tabla donde se registró la cantidad de kilowatt por hora correspondiente al consumo de energía eléctrica de una familia tipo durante el 2020. Es una situación que se recortó dentro del cuadernillo de ciencias naturales, pero las preguntas son del área de matemática, no de naturales, ¿sí? El acento está puesto en la mirada matemática sobre esta situación. Bueno, después aparece un segundo bloque, que contiene 3 problemas sobre gráficos cartesianos,
gráficos cartesianos, que son los más usuales en la escuela secundaria, y se discute un poco esa lectura que uno hace de los gráficos. Bueno, aparecen cuestiones de las grillas, bueno, un montón de cuestiones que lo que nos llevan a discutir es un poco cuáles son los límites y cuáles son los alcances que tienen los gráficos cartesianos para representar información, que no cualquier información se puede levantar de un gráfico, y cuánta precisión me dan esos gráficos sobre la información. De vuelta está el enunciado más los comentarios. Acá aparece otro gráfico. Este también estaba en la... Claro, eso iba a decir, todas las situaciones que están tomadas para los problemas son situaciones que se vinculan con el cuadernillo de ciencias naturales. Este gráfico está, no sé si está exacto o casi exacto, el que está en ciencias naturales, pero el contexto en general de los problemas, por lo menos del bloque 1 y del bloque 2, son un contexto extra matemático, o sea, las variables representan magnitudes dentro de una situación de las ciencias naturales. Bueno, acá aparece otro gráfico que viene también relacionado con una fórmula. Si ustedes acá ven esta fórmula, ustedes que saben mucho más matemática que los chicos del ciclo básico, esta fórmula corresponde a un tipo de función que no se estudia en el ciclo básico. Pero el trabajo y las preguntas que se hacen en este problema sí son abordables con los conocimientos del ciclo básico. Fíjense que, o con los conocimientos que se esperan construir en torno a las funciones y sus representaciones en el ciclo básico. Por ejemplo, una de las cuestiones que se va a poner en juego es evaluar esa fórmula en determinados valores que ven que son los que acá se indican en la tabla. O sea, evaluar una fórmula, independientemente de qué tipo de fórmula sea, es algo general, ¿sí? Entonces, eso aparece en este ejemplo. Acá también se está modelizando la cantidad de milímetros de un medicamento en sangre. Bueno, de vuelta aparecen algunos enunciados de responder verdadero o falso, elaborar afirmaciones que sean falsas y que sean verdaderas, bueno, distintos tipos de tareas vinculadas con esas representaciones. Y por último, en esta propuesta está el bloque 3, este sí tiene que ver exclusivamente con las funciones lineales y sus gráficos, y lo que se busca es ilustrar un poco de qué manera el trabajo con representaciones gráficas de funciones lineales puede permitir a los estudiantes discutir cuestiones que son intrínsecas de los modelos lineales, ¿no es cierto? Entonces aparecen distintos problemas, por ejemplo acá, en este que estamos viendo, Ceci, decime si estoy como abriendo mucho y me estoy yendo de tema. ¿Vos? No, yo estaba mirando, estábamos bien. Acá este problema, lo que tienen que decidir los chicos es si determinados puntos pertenecen o no al gráfico de la función, entendiendo que el gráfico es más que lo que veo, ¿no? El gráfico, cuando uno muestra una representación gráfica, siempre esa representación gráfica es un recorte del gráfico, porque el gráfico no es lo que se visualiza, sino que es un conjunto de puntos, que en el caso particular de las funciones lineales, nunca se puede graficar todo, así entre comillas, pongo comilla, 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 porque el conjunto de puntos que representa el gráfico de una función lineal es infinito, o sea, no tiene cortes, si el dominio es todos los números reales. Con lo cual, este primer problema intenta poner un poquito en cuestión esta idea de que tiene que cumplir un punto para pertenecer a una gráfica ligado a lo que veo y a lo que no veo. Porque si ustedes ven el último punto que está pedido en este problema, está por fuera del recorte que se muestra de este gráfico. Entonces ahí aparece una cuestión que permite discutir estos asuntos a propósito de un problema en la clase. O sea, está vinculado con qué es lo que los estudiantes creen que es un gráfico, y la idea es ampliar esa idea a más allá de lo que veo, más allá de la línea roja que veo ahí. Bueno, aparecen
acá en este, escribe un punto que pertenezca al grafo de la función y cuya coordenada sea mayor a 20, o sea, aparecen preguntas que ponen en discusión esto que yo estoy señalando. Bueno, acá aparece otro problema, aparece un gráfico, una fórmula y una tabla, y el trabajo tiene que ver con, con coordinar un poco estos tres registros de representación, completar la tabla, que puede ser tanto a partir de la fórmula como a partir del gráfico, y que sea cual sea el registro gráfico que use, lo miro en el gráfico, lo miro en la fórmula, tienen que coincidir, porque estos son distintos registros de una misma función lineal, con lo cual tiene que haber cierta coherencia entre los tres registros. Allá, perdón. Bueno, aparecen los comentarios, un poco con estas observaciones que yo voy mencionando. Acá hay otro problema, estas dos gráficas responden a una misma función lineal, nada más que tienen distinta escala, entonces se visualizan distinto en un primer momento. Esto ahora es como, con el uso de la tecnología, es como más frecuente, ¿no? Que los chicos hacen zoom y como son más flexibles a que un gráfico puede lucir o se puede ver de distinta manera, por más que represente el mismo objeto. Pero son cuestiones que hay que discutirlas dentro del aula, porque no son, o sea, los chicos hacen zoom para agrandar y achicar un gráfico, pero no reflexionan sobre eso, sino que simplemente mueven. Entonces el lugar para discutir estas cuestiones creemos que es la clase de matemática, y acá hay un problema que permite discutir eso. Bueno, ese es el último problema de la propuesta 2. Haré una cosita, Pau, chiquita, que como pudieron ver en el bloque 1 y el bloque 2, hay problemas con un contexto determinado, pero por ejemplo en el bloque 3 es pura y exclusivamente intramatemático. Y bueno, como hoy decía un poco Pau en su introducción, o sea, nosotros consideramos que un buen problema no es algo que sea extra matemático, que por ahí eso es mucho lo que nos piden, ¿no? Que a todos, ¿no? Digo, que contextualicemos los problemas para que sea, sino que creemos que un buen problema es algo que movilice a los alumnos a resolverlo. Entonces, bueno, tenemos un poquito las dos caras de la moneda, que es un poquito desde donde nos posicionamos. Bien, sí, buenísimo, eso que sumás. Bueno, avanzo. Vamos ya con la última propuesta, sí, que es la más controversial. Sí, es la más novedosa, si quieren. En la última propuesta se muestra pusimos un nuevo abordaje para nosotras, ¿no? No es que es de las ecuaciones mediadas por GeoGebra. Entonces, esta es una propuesta que incluye el uso de tecnología. En este caso, el software que se eligió es el software GeoGebra. El uso que se le da al GeoGebra es bastante básico, no aparece un uso muy sofisticado, y hasta podríamos decir las herramientas y las orientaciones que el docente va a tener que tener presente para acompañar a los estudiantes son bastante intuitivas, e incluso al final de la propuesta hay como un compendio de observaciones para el docente, para que el docente tenga en cuenta para poder llevar adelante esta propuesta. Entonces aparece un poquito una introducción vinculada con el trabajo con ecuaciones y con el trabajo con la tecnología. Esta introducción es general para estas dos cuestiones, y el foco de la secuencia está en vincular las soluciones de una ecuación con los puntos de intersección de las dos gráficas que resultan de considerar los distintos miembros de la ecuación. Voy a hacer un ejemplo acá en este que estamos mirando. El primer problema de la secuencia, por más que se llame con GeoGebra, es sin GeoGebra, para poner en discusión esta idea que yo traigo. Aparecen, son dos sustancias
donde está representada la temperatura a través del tiempo de cada una de esas sustancias, y las preguntas apuntan a analizar cuándo la temperatura de estas dos sustancias coincide, cuándo una es menor, cuándo una es mayor, discutir cuestiones de orden de las temperaturas para un determinado instante a propósito de la lectura del gráfico. A partir del trabajo con este problema, se pone en discusión que el momento en donde, por ejemplo, los momentos, en este caso hay dos, en donde las temperaturas coinciden, son los valores de X que hacen que f de X igual a g de X, y ahí aparece como una primera idea de puntos de intersección en vinculación con las resoluciones de la ecuación f de X igual a g de X. Luego de este primer problema, en donde se pone en discusión todo esto que yo menciono, está como en el análisis bastante detallado cuál es el objetivo y cuál es lo que se espera trabajar con este problema, ya empiezan, progresivamente se empieza a dar más espacio al GeoGebra. En este problema 2 aparece una gráfica de una función y se empieza a preguntar por valores de X que cumplen, en este caso, que un medio de X cuadrado es igual a 8. Y cuáles son las coordenadas y cuáles son los valores de X que hacen que se cumpla esa igualdad. Y después de este problema, el problema 2, donde aparece todo un análisis acá bastante detallado, ahí fuimos como muy puntillosos en este análisis para que se comprenda bien qué es lo que se espera, qué es lo que se espera que haga el estudiante y cuáles son las orientaciones que tiene que gestionar el docente en la clase. Aparece este problema 2, donde se discuten dos estrategias para encontrar valores de X que hacen que una determinada función tome algún valor. Se discuten estas estrategias. Acá hay dos videos, en estos códigos QR hay dos videos en donde se muestran las estrategias de Marcelo y de Andrea en la pantalla de GeoGebra, y a partir de esta idea se empieza, ya acá ven que en el problema 4, ya se pide que ingresen en GeoGebra una determinada fórmula, que como todos ustedes ya saben es una fórmula de una función cuadrática, cuyo gráfico está representado por una parábola, pero no es que los alumnos tienen que saber cómo se grafica la cuadrática, porque eso se lo dejamos al software. El software va a graficar esa función. Lo que nosotros vamos a analizar es esa representación gráfica que genera el software para responder cuando la función vale 2, cuando la función vale menos 8, etc. Aparecen en estas ecuaciones que se plantean, ecuaciones que tienen ninguna solución, o sea, que el conjunto de soluciones vacío, una solución o dos soluciones como habilita cualquier ecuación del tipo cuadrática. O sea, no aparecen ecuaciones donde haya una única solución, y las soluciones vienen dadas o son advertidas o conjeturadas con la interpretación del gráfico. No es que ellos tienen que resolver una cuadrática, porque las van a levantar de la interpretación gráfica y después van a ver de qué manera pueden asegurar que esa solución sea efectiva, que ese valor sea efectivamente una solución. Bueno, acá al final, después de todo esto, acá aparece otro problema para reinvertir estas ideas y todas las sugerencias de docente. Acá aparece otro, y al final, como les mencionaba antes, aparecen algunas cuestiones técnicas sobre GeoGebra que básicamente ponen el acento en cómo ingresar una fórmula, en cómo usar la herramienta Desplaza, Vista Gráfica y Zoom, y por qué sería importante tenerlo en cuenta, y la herramienta Intersección entre dos gráficas, entre dos curvas, que también es una herramienta que puede llegar a ser útil para el trabajo con la secuencia. Bueno, y finalmente, en este texto aparece, en este libro aparece un anexo donde están todos los problemas continuados sin tener intercalado el análisis, sino que son todos los problemas por si alguien quiere, bueno, fotocopiarlo o mirar los problemas sin ver el análisis previo nuestro.
y después ya termina el libro. Están las referencias bibliográficas y ya termina el libro. Voy a cortar acá. Vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, y esa es toda nuestra humilde propuesta. Completa, la vimos. Acá está un poco resumida, pero a partir del trabajo con toda la propuesta, aparecen como lineamientos generales y transversales del trabajo en matemática dentro del aula. Por ejemplo, en todas las propuestas aparece un aspecto que para nosotros es fundamental, que es cómo los estudiantes argumentan o validan las respuestas que dan, y cómo el docente tracciona que elaboren cada vez afirmaciones y validaciones más, me sale la palabra más formal, más teórica, más próximas a lo que sería una demostración. Perdón, pero no quería decir la palabra técnica y me costó encontrar. Sí. Entonces, la validación es un eje que es transversal a todo el libro y a todas las actividades del libro. Otro aspecto que para nosotros es constitutivo de la práctica matemática tiene que ver con el debate en torno a diferentes representaciones de los objetos matemáticos. Como fui diciendo yo, aparecen distintas representaciones gráficas de una misma función, distintas representaciones algebraicas, con cosas, distintas fórmulas asociadas a una misma función, y aparece ahí un juego entre las distintas representaciones de un mismo objeto, para que esto quede como, sea una excusa para discutir qué es una representación justamente de un objeto matemático, que no es el objeto en sí, sino que es una representación de él. Aparece también una cuestión vinculada al uso de herramientas, en este caso sería uso de herramientas tecnológicas, que sería en la propuesta 3, donde está más desarrollado, que tiene que ver con el GeoGebra. Y algo que también está en todas las propuestas es que el docente es un mediador, o sea, es un mediador entre la propuesta y lo que producen sus estudiantes, pero a la vez el docente es el representante del saber en ese aula, con lo cual el docente tiene que actuar como mediador sin que la ansiedad le gane y le diga cómo se resuelve, pero también es el responsable de que no aparezcan en la clase cuestiones que son conceptualmente erróneas y que vivan en el tiempo, digamos. Puede dejarlos vivir en el tiempo siempre que sea un tiempo acotado y que tenga un objetivo didáctico por el cual lo deja vivir. Si no, él es el responsable, todos nosotros somos los responsables de cuál es el saber que circula en nuestras clases. Con lo cual ahí tenemos mucha más matemática que los estudiantes y tenemos que hacernos responsables de lo que ellos producen. Bueno, Ceci, creo que... Bueno, ya llegamos a la tercera parte. Bien. Llegamos a la tercera y última parte de este encuentro. Bueno, nada, queríamos analizar un problema del libro entre todos, que este es un problema que está en la propuesta número 2, era el primer problema, y bueno, este problema yo lo llevé a un curso que tengo, que es un primer año, no sé allá en Neuquén, si alguno de ustedes me puede decir, va de primero a séptimo y de primero a quinto, la secundaria. ¿Sí? Me dice Facu, te estoy viendo vos nada más. Sí, Bien. sí. Bien. Bueno, yo vivo en provincia y es primero sexto. Yo le llevé un primero, a lo que sería un séptimo entonces de ustedes. Quería referenciar la edad de los alumnos porque, bueno,
por ahí, para que se sepan, porque hay producciones para que puedan ponerse en contexto. Bueno, y este es un gráfico que les comentábamos que habíamos sacado del libro de naturales. Y bueno, y acá es un poquito, es algo que creo, no sé, también ustedes, esta tercera parte es un poco para que interactuemos con ustedes, así que si quieren abrir el micrófono, si les da vergüenza y quieren hablar por el chat, genial, porque es la idea, que hagamos un poquito de intercambio. El análisis de gráficos, por ejemplo, gráficos de barra, no se ven mucho, y esta parte que por ahí se ve en estadística, por ahí queda bastante relegada o no se llega a dar, particularmente yo no doy por más facultad o investigación sobre eso, no la doy en el secundario, pero porque no tenemos tiempo, porque no llegamos, porque tenemos otro temario prioritario, digamos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, entonces esto nos parecía una buena introducción a ver, hacer esta lectura de gráfico de barra que se deja tanto de lado, y además porque nos parece, también dicho por muchos autores, es súper importante que nuestros pibes sepan leer gráficos. Ahí nos pasa lo mismo, quería que todos estemos en la misma sintonía porque creo que prueba y estadística es algo que se deja súper de lado y nunca se llega a dar, pero bueno, como decía, creo que es importante que los chicos sepan leer, interpretar un gráfico, y más porque aparecen en la vida cotidiana, en la tele, en internet, en todos lados, y que hagan una buena interpretación de eso, ¿sí? Sabemos que hay muchos gráficos engañosos, entonces que nos pareció una buena oportunidad para poder introducir esta lectura de gráficos de barra, ¿sí? Bueno, la idea, voy a tratar de hacerla cortita, así que nos queda poquito tiempo, y que seguramente todos estemos cansados, pero bueno, el problema es el siguiente. El siguiente gráfico muestra la cantidad de energía eléctrica autogenerada en megakilowatt por hora para cada uno de los meses del año 2017 en Argentina. Como lo pueden ver, y nosotras, este es el gráfico que extraímos del material de naturales, nos hicimos estas preguntas del lado matemático. ¿Cuál es el mes en el que hubo mayor autogeneración de energía eléctrica y menos? ¿Cuántos megakilowatts se autogeneraron en enero y en junio? Y después damos una serie de afirmaciones que nos tienen que contestar si son verdaderas o falsas, y justificar, y la idea era comparar con el resto de la clase, y bueno, y decimos cuánta cantidad de megakilowatts autogenerados fueron autogenerados en el 2017. Entonces ponemos menor a 1.200.000, que como pueden ver es el tope, digamos, menor a 14.400.000. Bueno, no sé, después no lo veo, Pau, no sé si es porque tengo el coso del Zoom. Bueno, entonces, me veo hasta la pregunta 2, ahí está, mayor a 8.400.000. Ahí Ceci, lo estoy tratando ahí de va, ahí va. Bien. Mira, acá, perdón, voy a interrumpir un poquito porque escucho que Laura está diciendo, yo la doy como primera unidad porque es muy buena para armar gráficos con representaciones de los picos justos, etcétera. Además, sí, tal cual. Bueno, bien, por fin conozco a alguien que da esta parte. Buenísimo. Sí, además a los chicos por ahí es algo que les interesa, así que bueno. Y bueno, y la pregunta era, no sé, Pau, si estás, me pasas la diapositiva, era, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes ponen este problema en el aula? Y, a ver, ahí está. ¿Cuáles creen que pueden ser los conocimientos previos? Esta es la pregunta que nosotras les hacemos a ustedes. O conocimientos que movilicen con esta situación, cuáles son los objetivos, si se puede articular con otro... oye, se me fue la pantalla, perdón. En torno a este problema. Y bueno, eso es un poquito, y lo que, como nos queda poquito tiempo, me gustaría preguntarles, y que
me contesten en el chat, o si alguno se anima a abrir el micrófono, ¿qué estrategias de resolución pueden poner en juego los chicos, nuestros estudiantes, para estimar la cantidad total de autogenerados? Lo que ellos tienen, como veían, era las barras, ¿sí?, según los meses. Entonces, bueno, yo se los di a mis alumnos lo hicieron. No sé si ustedes se pueden proyectar en sus alumnos en clase. ¿Qué les parece? ¿Qué estrategias pueden poner en juego? ¿Cómo harían para estimar esa cantidad total? No sé, ¿alguno quiere escribir por el chat o qué le parece? Nadie. Yo quisiera participar. Mi nombre Dale. es Silvia. Hola, Silvia. Yo creo que lo primero que harían es registrar el consumo de cada mes y sumar. Bien, y bueno, eso fue lo que yo fui viendo de mis alumnos. Entonces, ¿cómo? Y ahí te repregunto. Esto pensando en alumnos de séptimo grado, en nuestro caso por ahí primer Exacto. año. En el caso de ustedes, ¿no? Me Sí, dijiste yo que ustedes estoy en tienen- provincia, sí. Claro, sí. Me parece que es lo que, más allá de que por ahí quizá no conocen todavía puntos en el plan o no estuvo la unidad dada, me parece que es lo primero que haría. Claro. Bueno, yo te voy contando les voy contando a todos lo que me pasó cuando iba por los bancos. Si querés, Pau, pasarla, que muestro un poquitito la producción de los chicos. Bueno, como vos decías, esos son chicos de séptimo grado o primer año en mi caso. Bueno, ahí que se ve medio mal Bueno, ellos, lo que me sorprendió es que no les costó la lectura del gráfico, ¿sí? Tal vez, capaz, pienso yo, porque, digamos, tenían meses, ¿no? O sea, son datos no cuantitativos, sino cualitativos. Por ahí si tenemos barras, qué sé yo, que van de 0 a 10, de 10 a 20, ahí los chicos se les complica. Pero ellos no tuvieron como ningún problema, iban, por ejemplo, junio, ven que ahí se ve que marcaban la rayita y se iban hasta allá y todo aproximaban. Y acá tenemos la cuenta esta chorizo, por ejemplo, y pusieron todos valores aproximados, como vos decías, Silvia, fueron aproximando, porque ¿qué pasaba? Algunas de las barras estaban en el tope, digamos, de la medida, pero en otras no, entonces iban estimando y fueron bastante acertados con sus estimaciones y no tuvieron problemas en la lectura. Bueno, y ahí fueron sumando, así cuenta chorizo, y fueron respondiendo las preguntas, ¿sí? Bueno, son verdaderas, la 2 y la 3, porque la suma de todos, nosotros habíamos puesto en una que era 1.200.000, que era el tope, a ver si alguno por ahí caían que ese era el máximo, ¿sí? Y que no se den cuenta que tenían que sumar todos los meses. Pero bueno, estuvieron bastante atinados. Bueno, no sé, Pau, ¿Paso crees, Ceci? creo que hay alguna otra producción. Ah, bueno, no. Ah, y después, bueno, acá están las escritas. La primera decía es falsa porque la suma de todo lo autogenerado en febrero, lo generado en febrero y a cualquier otro mes pasa esa suma. Era la primera que era 1.200.000, ya la de febrero, más cualquier otra, porque febrero era el que era más alto, ¿sí? Pero bueno, ahí ya, bueno, ahí pusimos las traducciones porque la letra estaba un poquitito. Verdadero, porque bueno, la suma da entre, bueno, y hacían las estimaciones. Ellos, la mayoría calculó que era entre más de 9 millones, y bueno, y con eso se fueron guiando para responder las siguientes, que eran más o menos todos los mismos valores. Bueno, no sé, Pau, si querés seguir. Dale. Bueno, en esta, acá nosotras, esto sí la armamos nosotros, decían cuáles de las siguientes tablas pueden corresponder al gráfico analizado.
y expliquen cómo lo pensaron. Y ahí nosotras pusimos nuestras estimaciones, ¿sí? Y lo que sucedía era que en algunos de los gráficos había estimaciones que no eran correctas porque o se pasaban de lo dado o eran menores al valor que nosotras poníamos. Bueno, acá un poco era al revés, acá ya no tienen más las barras, acá tienen los valores, ¿sí? Como dos tipos de registros diferentes de la misma situación, ¿está bien? Por eso nosotros, bueno, tabla, gráfico, ¿sí? Como representaciones distintas de una misma situación. Bueno, y esa, les pongo un poquitito en contexto porque van a ver los números y van a decir qué es. Bueno, eso, en algunos de los meses de una de las dos tablas propuestas por nosotras se pasaban o no, o sea que una de las dos era incorrecta. Bien. Lo pasás, Pau, a ver si hay alguna de las... bueno, y acá, y el problema 2, acá ya había tabla, y los pibes eran los que tenían que armar las barras, ¿sí? Y ellos, bueno, ahora van a ver las producciones, que algunas son, bueno, yo los dejé que ellos hagan, ¿no? Porque obviamente esto nunca lo habíamos visto, y bueno, como que copiaban mucho, ¿no? La tabla que tenían de IA. Bueno, y acá están algunas de las producciones. A ver, ahí están las barras de los... ¿Se Bueno, ve, Ceci? sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, fíjense, bueno, la primera, por ejemplo, salvo digamos, el gráfico de la derecha, las barras, ahí podemos observar que es algo que es para nosotros es lógico, todas las barras tienen el mismo ancho, ¿no? Pero para los pibes no. Bueno, el gráfico de la derecha es el único que las gráficas todas tienen el mismo ancho, ¿sí? Pero fíjense cómo le fueron haciendo, por ejemplo, en este gráfico, las liñitas también como estaban en el gráfico anterior, ¿sí? Que, por ejemplo, el primer gráfico los chicos no lo hicieron así, de esa forma. Digo los chicos porque este era el grupo de la izquierda era el de los chicos, el grupo de la derecha era el de las chicas, todas ahí prolijitas. Pero fíjense que en este gráfico de la derecha, la escala, o sea, el 200, o sea, del 0 al 200, hay un renglón y después hay dos renglones para un 50, ¿está bien? Entonces está muy prolijito, pero también ahí hay un error, digamos, en las escalas que ellos toman. Después, en el primero que se ve, bueno, el gráfico de las barras depende del nombre del mes. El ancho. ¿Sí? El ancho, perdón, del nombre del mes, ¿sí? Por ejemplo, el que se repite, la inicial del mes, lo estiran, porque la M es para marzo y el MAI es para mayo, los J para junio, ¿sí? Y ahí no tienen. Y bueno, Ahí si fuese otro tipo de variable, exacto. no sería exacto. Claro, que es lo que yo decía, depende de lo que, por lo que en este caso es los nombres. Y bueno, y el otro que Debbie lo llama el gráfico de las papas fritas, porque el último, bueno, ahí ya sin regla todo, y tampoco tienen el mismo espacio, pero bueno, bastantes producciones, ¿sí? Por ser una primera introducción al tema. Así que bueno, y termino así rapidito con lo último, que son dos preguntitas que habíamos, que decía en esta, ¿qué pasaría, cómo cambiaría el gráfico si fuese o bimestral o quincenal? Esa era porque creo que eran nuestras preguntas. Entonces esas fueron algunas de las respuestas de los chicos. Lo que haríamos sería sumar 2 meses juntos y tendríamos 6 barras. Y si fuese quincenal, serían 24 barras. No dicen nada sobre cómo serían esas barras. Si tendrían el mismo tamaño, si tendrían... ¿Está bien? Y bueno, acá, que está la traducción acá, dice lo que cambiaría es que escribiríamos menos cantidad de meses y las rayitas tubitos, que serían las barras, serían mayores, y para la quincenal las rayas y tubitos serían cortos y habría más tubitos. Así que bueno,
hay como un Te da más información que el otro. Exacto. Sí. Así que bueno, estas son algunas de las producciones que surgieron en la puesta en aula sobre este problema. No sé si había alguna más, Pau. Ya estamos en la... Acá. Cambiaría el consumo, y si fuese quincenal sería menos consumo. Acá hay un poquito, la tabla sería más alta y angosta, y con más porcentaje. Ahí salió una palabra, porcentaje, que como que ellos tienen muchos conocimientos ahí, ¿no? Y la otra dice, sería más ancha y baja, pero el porcentaje sería el mismo. Así que bueno, esas son algunas de las producciones de los chicos con este problema que se las queríamos mostrar. Siempre está bueno mostrar las producciones de los chicos, la puesta en aula, y bueno, y sobre todo, como decíamos hoy al principio, que con respecto al material en general, cada curso que tenemos es un mundo, entonces está bueno adaptar, readaptar, fijarnos qué nos sirvió, bueno, para la otra clase. Por eso nosotras, algo que siempre les decimos, que el material, bueno, como hoy lo repetí un montón de veces, son modelos, y bueno, los tienen ahí para cambiarlos, para adaptarlos, pero bueno, ahí están para que puedan ser utilizados, pero bueno, cada uno en su contexto, que en todos es distinto, ¿no? De hecho, de un curso a otro. Por más que trabajemos en la misma escuela, creo que, bueno, todos nuestros alumnos nuestros cursos son únicos. Así que bueno, eso era un poquito lo que les queríamos presentar hoy. Queríamos ver si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa que no quedó del todo clara, o algo para sumar. Todo nos sirve. A mí me gustaría comentarles que nosotros, bueno, está Andrea Jara, que también es compañera mía de la misma escuela, somos del Instituto María Auxiliadora de acá en Neuquén Capital. Por demandas de familias y de lo que nosotros vemos a diario, este año lo que estamos haciendo son talleres de resolución de problemas paralelos a las clases. Entonces estamos como buscando información, herramientas, recursos, porque bueno, el tiempo nos apremia con los contenidos que tenemos que desarrollar, y al mismo tiempo sabemos que poder hacer un buen trabajo de resolución de problemas lleva tiempo, ¿no? Por esto que ustedes acaban de decir, porque cada grupo funciona distinto, por todas estas cuestiones. Y la verdad que nos parece interesante trabajar desde la resolución de problemas. Entonces lo que nos propusimos fue, bueno, en cada unidad que nos toque dar, buscar problemas y plantear problemas de esa unidad, de ese contenido, para no dejarlos a un lado, ¿no? Y bueno, y algunas de las cosas que comentaron a nosotros nos resuena, porque, por ejemplo, no sé, nos tocó, a mí en particular me tocó dar funcionalidad, proporcionalidad directa e inversa, hace muy poco, en un grupo que no había visto funciones, y bueno, fuimos analizando situaciones, y después había que graficarlas, y sin darles la explicación ni siquiera de puntos en el plano, bueno, pudimos desarrollar y obtener un gráfico que representara esa situación. Entonces, un poco lo que ustedes comentaron, lo vivimos, digamos, a diario. Claro, Bueno, quiero sumar eso del taller, que está muy bueno. Está bueno lo que comenta Silvia, que tiene que ver en cómo pensar la clase de matemática a partir de problemas. En una clase más tradicional, por decirlo de una manera, el docente hace una explicación y después da problemas para que apliquen eso que se explicó. En el trabajo a partir de la resolución de problemas, las explicaciones emergen del enfrentamiento de los problemas, de los chicos con esos problemas. Y entonces uno, como voy a decirlo así como muy coloquial, la clase no empieza con una exposición del docente, sino que la clase empieza con una propuesta de parte del docente de trabajar en torno a determinado problema. Y a partir de esa pelea, en el sentido bueno de la palabra,
la pelea con ese problema, y de enfrentamientos y de guías que el docente va preparando, van emergiendo diferentes cuestiones que le permiten al docente discutir sobre determinados conocimientos, pero la diferencia fundamental es que el estudiante ya se peleó con esa situación. Entonces puede significar de manera mucho más con sentido las discusiones que vienen posterior. Es una organización de la clase totalmente diferente a lo que sería explico y luego doy problemas, y esos problemas que luego doy en general son de aplicación de lo que yo ya expliqué. Es otro formato de clase, como señala Silvia, y por supuesto, coincido con lo que decís, Silvia, es que implica una demanda de tiempo diferente que por ahí una clase tradicional. Pero desde nuestra perspectiva el resultado es totalmente diferente en relación a los conocimientos y habilidades que desarrollan los estudiantes, claramente, ¿no? Sí, sí, ahí podemos también observar esto de los contenidos previos, que van surgiendo un montón de situaciones, y siempre nos planteamos esto, ¿no? Desde la matemática poder darles herramientas y que las usen cuando las necesiten, sin estructurarnos tanto en que, bueno, no, este proceso no, porque ahora estamos viendo otra cosa. Bueno, ser un poco ahí abiertas en esto de que, bueno, tienen que aplicar lo que puedan, como puedan, y nos ha pasado también de que han resurgido alumnos o alumnas que tal vez no les gustan las matemáticas, o les cuesta mucho, y partiendo de la resolución de un problema pueden llegar a obtener mejores resultados que desde la clase estructurada, ¿no? Donde uno un problema puntual. Claro, por eso, claro, lo que decíamos, que el alumno, o sea, le genere el querer resolverlo, Sí. ¿no? Le genere una motivación a ese problema. Sí, de hecho lo que vos también comentabas, Silvia, nos pasó por ahí en otros talleres, en donde quizás en el contexto del taller, de un taller de resolución de problemas, se permiten como que vivan otros tiempos, entonces ahí ese contexto genera la posibilidad de que el profe también se permita ir con otros tiempos y no estar siempre apurado con que tengo que dar tantos temas. Entonces ahí se genera un contexto diferente en donde tanto los estudiantes como los docentes están como en otras condiciones frente a ese taller, y aparecen cosas que en general uno dice, ¿por qué no puedo trabajar así en la clase, en la clase tradicional? Pero bueno, también este modo de trabajar es bastante demandante para el docente, porque el docente está todo el tiempo ahí guiando, orientando, acompañando al estudiante, sin decirle de qué manera resolver, pero sí creando todas las condiciones didácticas para que ese alumno pueda construir de manera autónoma ese conocimiento. Entonces, es demandante para el docente, demandante para el alumno, pero como vos señalas, es sumamente satisfactorio porque ellos se sienten que están participando activamente de esa clase y no de manera pasiva, y están siendo protagonistas de esa clase, que es un poco lo que decía Facu al principio, que nos interesa desde nuestra mirada de lo que significa enseñar matemática y en metodologías activas y otras propuestas de Fundación Voz y YPF, que ellos sean los que estén ahí en el centro de la escena, por supuesto acompañados, y lo mucho que necesitan, el acompañamiento docente. Pero hay un corrimiento de los roles en relación a la enseñanza tradicional y el tipo de enfoque que estamos proponiendo nosotros. Y que a veces también ocurre que se resisten, porque no, explícame que yo después hago. Porque invertir esa lógica, cuando ellos vienen acostumbrados a transitarlo de una determinada manera, romper con esa lógica también a veces es complejo desde la gestión. Sí, y por ahí lo que nos pasa es esto, que tienen terror a los problemas, porque es la verdad. Entonces, cuando ellos ven en un práctico problemas, no quieren saber nada realmente. No, profe, esto no, hoy hay problemas, o sea, todo desde un pesar, desde una resistencia. Entonces, bueno, a veces no hay escapatoria, hay que hacerlo sí o sí, y salen cosas interesantes, digamos. Es buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes por compartir su experiencia.
¿Alguien más quiere sumar algún comentario, pregunta? Ahí estuvieron comentando en el chat algunas personas. ¿Querés, Ceci, compartir algún comentario? No, acá, porque justo acá Héctor decía que compartía con Silvia, que comentaron me decía, acerca de los estudiantes que se resisten un poco al aprendizaje de la matemática, jugados en no entiendo la matemática. Y esto, bueno, o sea, este tipo de situaciones puede atraer la atención. Sí, sumado a toda la ayuda que nos hacen los medios y la publicidad que le hacen a la matemática a los medios. Estamos al horno, tenemos mala fama. Somos la oveja negra de la escuela. Pero bueno, hay que ir contra eso también. Ariel, ¿querés decir algo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Estaba escuchando atentamente lo que sucede en los CEPEN de acá de la zona. Yo trabajo en una escuela técnica y es muy parecido. O sea, no cambia mucho el sistema de trabajo, pero sí, los alumnos tienen terror a los problemas, a los ejercicios, cuando ya empiezan a tener que transcribir un problema o poder entenderlo. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de llegar a ellos para que ellos capten el sentido, ¿no? Entonces tratar de verlo con cosas reales, con cosas cotidianas para que logren un buen entendimiento. Sí, ahí sumo una cosita que Ceci dijo así como medio tímido, pero para mí es súper importante. Tiene que ver con que desde nuestro enfoque de enseñanza, lo que nosotros planteamos como problemas no se vincula solamente con situaciones extra matemáticas, ¿sí? Situaciones con contexto en otras ciencias o en situaciones de modelización extra matemática, sino que también llamamos problema, por ejemplo, lo que vimos en la propuesta 3, que está sumamente sumergida en la matemática, en qué significa que un número sea solución de una ecuación, ligado a las situaciones vinculadas con otras ciencias como situaciones vinculadas con la misma matemática. Entonces, no es que un problema para nosotros, ¿no? Cuento nuestra postura, un problema es mejor o más fértil porque se aproxima más a la realidad, sino lo que para nosotros es un buen problema, es un problema que habilita un tipo de trabajo que tiene que ver con el trabajo matemático, con el quehacer matemático propio que desarrollan los científicos de la matemática, ya sea en contexto extra o intramatemático. Por eso es problema, no se refiere a los típicos problemas de aplicación de conocimiento, sino que acá la propuesta tiene que ver con trabajar en todo el proceso de aprendizaje a partir de problemas, ya sea problemas para construir conocimiento nuevo, ya sea problemas para reinvertir conocimiento, o ya sea problemas asociados a lo que sería el estudio o la evaluación. Toda la propuesta está organizada a través de problemas, tanto en contexto intramatemático como en contexto extramatemático. Y lo que caracteriza un buen problema es el tipo de actividad matemática que permite desarrollar. No si es más real o menos real o más parecido a una situación de la física, de la química, de la matemática, de las ciencias naturales. Para que no quede como recortado, por eso en la propuesta que fuimos mostrando tiene de los dos índoles, tiene los que toman el contexto de las ciencias naturales como los que toman el contexto de la misma matemática y problematizan, por ejemplo, qué significa que un punto pertenezca al gráfico de una función, como uno que mostramos de la propuesta 2, creo que era. Hay veces que no tenemos problemas del contexto extramatemático que nos permitan discutir en profundidad aspectos de la propia matemática. Entonces ahí recurrimos a problemas que se generan en la misma disciplina.
Yo no estoy mirando el chat, Ceci, no sé si Sí, es algo yo sí, más yo que sí. por- No, bien. agradecen y Bien, lindos comentarios. qué bueno. Bueno, Yo quería decir una última cosita que me apasiona, Dale. digamos, por eso quiero. Digo, pero esto es re importante, lo que acabas de decir, y lo celebro, ¿eh? Te iba a poner aplausos. Pero esto de pensar que también, ¿no? Analizar las situaciones problemáticas en la matemática misma, ¿no? No sé, al momento de analizar variables en una situación problemática y ver para esa situación qué partes de los ejes voy a necesitar, ¿no? O sea, solo los positivos, la parte positiva, los negativos, las dos cosas, dónde grafico, dónde marco los puntos, digo, pues si no pareciera que nos quedamos limitados con esto de las situaciones reales, y que si no les planteamos situaciones de la vida real, son incapaces de resolverlos. Y me parece que este ejercicio de poder trabajar y revisar la matemática en sí mismo es fundamental para lo otro, digamos. Creo que lo real lo van a hacer sin problemas, desde la intuición, desde otras cuestiones. Y, Ojalá lo hagan sin ojalá. problemas, pero sí. Sí, es Sí, como sí, ampliar sí. un poco la mirada respecto a qué estamos llamando trabajar a partir de problemas y no restringirlo a problemas en contexto extramatemático, sino que pensarlo de una manera un poco más amplia. Y también preguntarse qué hace que un problema sea bueno para mi clase o para mis estudiantes. ¿Qué cosa de ese problema? Bien, sí, sí, gracias. Buenísimo, Silvia. Me encanta que celebres. Bueno, Facu, yo creo que estamos por hoy. Y muchas gracias a todos y a todos por haber participado, quedarse estas horas, y bueno, por los comentarios y por la retroalimentación que tuvimos. Gracias, chicas. La verdad es que yo me quedo escuchándolas, más allá de que apago la cámara para grabar y para que no se corte, y nada, me dan ganas de estudiar matemáticas, así que estamos muy bien. Si a mí me hacen Bien. agarrar ganas, nada, agradecerles un montón de verdad, posta, es muy didáctico y entretenida toda la presentación. No, al menos a mí no me parece una presentación aburrida, que no vengo del palo. Me imagino que a los profes también les debe resonar bastante entretenido. Agradecerles a los profes por quedarse hasta esta hora. Sabemos que nada, que después de las jornadas laborales, quedarse hasta esta hora, la verdad es que siempre es un esfuerzo extra y les agradecemos un montonazo. Esperamos que puedan utilizar esta herramienta, pedirles por favor que si no completaron el formulario, yo me quedo hablando así como 5 minutitos más para que lo completen, porque si no, no van a recibir el material, ¿sí? Está en el chat el formulario, así que acuérdense. Les agradecemos un montón. Seguramente este video les esté llegando, después se los vamos a estar enviando a Fundación YPF para que lo haga circular y les pueda llegar. Y cualquier consulta o duda que tengan pueden responder esos correos y demás. Pero les agradecemos un montón. Y bueno, y será hasta la próxima. Gracias, chicas, nuevamente por esta jornada. Bueno, Gracias. saludos por su provincia. Eso. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos. Chao, Chao. hasta luego.